Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Platja d'Aro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Hace unas semanas hablábamos en Informe Enigma sobre SpaceX, la red de satélites impulsada por el visionario y líder de la compañía Tesla Motors, Elon Musk. En esta ocasión profundizamos con Frank Scandell en el último y revolucionario proyecto que el magnate multimillonario tiene entre manos, Neuralink. ¿Te imaginas poder guardar tus recuerdos en una computadora? Directamente desde tu cerebro y volverlos a ver cuando quieras, o incluso descargarlos en otro cuerpo. Pues bien, aunque suene a ciencia ficción, en muy poco tiempo podría ser realidad. Y para finalizar nuestro espacio, volvemos a hablar de psicofonías y casas encantadas con Yolanda Martínez en Voces del Más Allá. Recordad que desde este momento tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales. A través de Facebook en Informe Enigma, a través de Twitter en enigma-rpa, o a través de nuestro correo electrónico enigma-rpa@hotmail.com. Con esto del milenialismo consumado en redes sociales y otros víveres, a uno a veces se le olvida la raíz de todo, el estallido tecnológico del que todos somos testigos, hayamos nacido más arriba o más abajo en el calendario. Sin embargo, tendemos a pensar que el avance de la tecnología significa Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp u otras aplicaciones que nos mantienen conectados y permanentemente vigilados, pero nada más lejos de la realidad. Una red social nace, crece, te la plagia Mark Zuckerberg y a veces muere. Pero la tecnología está a otros temas más importantes, temas en los que hay involucrado verdadero talento, temas como el que abordamos hoy, temas que podrían cambiar nuestra forma de ver el mundo e incluso cambiar nuestra propia salud. Hoy hablamos de Neuralink, la última apuesta del multimillonario Elon Musk. Yo era igual que tú, vulnerable, insegura, con miedo a la muerte, hasta que todo cambió hace solo 12 horas. Por favor, no sé nada. Yo no he hecho nada. Se lo ruego, por favor. Le hemos metido algo muy especial en el estómago y lo va a transportar para nosotros. Acate las normas y nadie saldrá herido. No estoy de humor. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces? ¿Sí? Profesor Norman, he leído sus estudios sobre la capacidad cerebral. Son algo rudimentarios, pero ciertos. Gracias. Soy capaz de hacer cosas que nunca imaginé. Lo percibo todo y controlo los elementos que me rodean. Impresionante. Debemos vernos. Créame. El compuesto le permite abrir nuevas áreas de su cerebro. Tiene poderes. No puede caer en malas manos. Salgamos de aquí. Señorita, no se mueva y levante las manos, por favor. Su capacidad cerebral aumenta por minutos.
¿Qué pasará cuando alcance el 100%? No tengo ni idea. Pero ella es la clave de todo. Conduzco yo. ¡No! ¡Es un coche de policía! Y para profundizar en este nuevo proyecto ambicioso llevado a cabo por Elon Musk, hoy nos visita de nuevo nuestro querido compañero y amigo Fran Escandell. Fran Escandell, bienvenido, esta es tu casa, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Sí, gracias por la invitación y un saludo también a todos los oyentes de Informe Enigma. Hace algunas semanas hablábamos en este espacio sobre el proyecto Starlink de la compañía SpaceX y sobre la red 5G. Hoy nos centramos de nuevo en otro ambicioso proyecto de Elon Musk, que es Neuralink. Pero atendiendo por un momento al 5G, parece que a medida que se ha levantado la cuarentena del coronavirus COVID-19, la gente ya no especula tanto con la fatalidad de esta nueva red. ¿A qué crees tú que se debe esto? Correcto. Y yo lo recuerdo, fue un YouTube Live de tu programa en el cual yo estaba bien acompañado. Y sobre esto que preguntas en relación con la tecnología inalámbrica de quinta generación, la 5G en este caso, yo lo uso en femenino, no es que no haya desaparecido. Recordemos una cosa, lo que está en la mente social, vamos a llamarle así entre comillas, o en la mente de las personas, lo que está es una idea preconcebida de lo que es la tecnología 5G, es decir, es un meme. Hace 2 o 3 años, por cierto, que hicimos un programa en esta casa sobre lo que son realmente los memes y lo que es la memética. Cuando hablamos de un meme, estamos hablando de una unidad de propagación cultural que puede ser medida. Uno la puede medir a través de, por ejemplo, la analítica web o la analítica de las redes sociales. Por ejemplo, cuando tú pones una foto y tienes una página de, no sé, Facebook, tienes una foto, tú como administrador de esa página puedes saber cuántas personas la han visto, cuántas personas la han compartido. Eso es parte de una analítica. Y si luego ya te vas a gráficos y eso, tienes todavía muchos más detalles. Pues aquí pasa lo mismo. Esto se puede medir a través de la relación de lo que se llaman las jerarquías y las redes sociales. Es prácticamente lo que ha sucedido estos últimos años. Es digamos que una fusión entre ciencias políticas, psicología social y cálculo. Estamos hablando de matemáticas, ¿no? Vamos, que para decirlo así, y a los amantes de la ciencia ficción, que Isaac Asimov estaría muy orgulloso porque es prácticamente ese el principio de lo que se llama la psicohistoria en sus novelas de la Fundación. Volviendo a la cuestión de la 5G, es un meme y como meme se propaga y como meme, ¿no?, se transforma. Hay una canción popular por ahí que dice todo pasa y todo llega o algo así. Bueno, los memes llegan, se transforman y se van. Y lo que ha pasado con la 5G es que ahora se ha mutado, igual que un virus. Es que estamos hablando de un virus de la mente, no un virus biológico, sino un virus de la mente. Se transforma y entonces vuelve a tomar vida propia ahora con la cuestión de las vacunas, porque de algún sitio ha salido de que las vacunas nuevas de COVID-19, para la COVID-19, que atacan el virus del SARS-CoV-2, este es el biológico, que pues de alguna forma traen nanorobots o alguna cosa de esas. Bueno, una cuestión que no sé eso de dónde sale, y que con la 5G se va a controlar y que nos quieren esclavizar y que nos quieren hacer un millón de cosas. Bueno, la cuestión es que, señoras y señores, no hay primero que todo que la 5G por sí misma, no hay ninguna evidencia concluyente de que sea dañina para el ser humano. Por otra parte, cualquier radiofrecuencia, como todo lo bueno, ¿no?, cualquier radiofrecuencia puede hacer mínimo o máximo daño a los seres humanos. Y entonces, si este es el caso, lo que tenemos que empezar a hacer es apagar el sol. Así como lo he dicho, porque si tú te expones mucho al sol, te da cáncer de piel. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo.
¿okay? Si tú te expones a radiofrecuencia durante muchísimo tiempo y ni aún así, entonces va a suceder lo que va a suceder. Bueno, aquí pasa esto. Entonces la 5G como meme ha tomado esa vida y entonces eso se debe simplemente a que cuando va pasando de un sitio a otro, de una mente a otra, vamos a decir, o de grupos de personas a otros grupos de personas, se va transformando y luego va adquiriendo nuevas ideas. El más grande poder que tenemos los seres humanos es la imaginación, y no estoy diciendo que la gente mienta, lo que está diciendo es que está mal informada, y esa mala información se extiende mucho más rápido que los hechos en este caso. Podríamos decir sin miedo a equivocarnos que Elon Musk es la figura más carismática del mundo de la tecnología a día de hoy y cuenta con algunos logros asombrosos a su nombre, desde que los coches eléctricos resulten atractivos, hasta los cohetes que pueden regresar a la Tierra y ser reutilizados, hasta el proyecto Starlink, esta red de mini satélites encargada del 5G, y ahora está en boca de todos de nuevo por Neuralink. Pero querido Fran, ¿qué es Neuralink? Correcto. Pues básicamente Neuralink es una empresa, se llama la corporación Neuralink. Es una compañía estadounidense de neurotecnología, hablando en término genérico, que fue fundada por Elon Musk y otras personas también, que desde 2017, cuando se hizo público, ha venido desarrollando lo que se llaman interfaces cerebro-máquina o interfaces cerebro-computadora. Yo prefiero ese nombre. Estas interfaces son dispositivos que son implantables y digamos que sus oficinas centrales están en la ciudad de San Francisco. Es decir, también es cierto que como el nombre es tan bueno, está muy bien elegido el nombre. Se ha confundido al nombre de la corporación con el dispositivo que hace, y el dispositivo que hace no se llaman así, ¿okay? Todavía están en una fase, además están en ese sentido, lo discutiremos después, están en una fase de pruebas ahora mismo, de prototipado, ¿okay? Así que Neuralink es el nombre de la corporación por ahora. En cierto modo, y no puedo evitarlo, cuando escucho hablar de este tema o me pongo a leer artículos sobre lo que ha dicho Elon Musk, automáticamente mi mente viaja a esa película tan famosa, Terminator, a Skynet. En el caso de Skynet, por ejemplo, y Terminator, estas son más bien visiones degeneradas, vamos a decir. Son visiones degeneradas de lo que más bien se llamaría la inteligencia artificial fuerte o la inteligencia artificial general, que se llama, ¿no? En este caso, cuando hablamos de neurotecnologías, y las neurotecnologías como tienen que ver con el sistema nervioso del ser humano, no tiene que ser solamente en la cabeza, puede ser perfectamente en el cuerpo, siempre y cuando haya una especie de dispositivo interfaz conectado al sistema nervioso. En este caso nos vamos a centrar pues en el cráneo, ¿no? Y sobre este tipo de digamos que de tecnologías ha habido varias películas que sí en la cultura popular podemos trazar películas y más obras de ciencia ficción incluso. Por ejemplo, la película en España se le llamó Origen, es del año 2010 con la Leonardo DiCaprio, muy buena además la película, debo decirlo. Más películas que van por ahí, Transcendence de 2014, Trascendencia, la famosa RoboCop, que es un poco más de mis tiempos, ¿no? De los 80s. Recientemente también tienes ahí Pacific Rim, que es la de los robots gigantes estos que tienen que a través de un neurotransmisor o a través de unos electrodos, lo que hacen es hacer que su sistema nervioso se conecte con toda la máquina y ser una extensión de su propio cuerpo. Tienes por ahí también el Neuromancer, el clásico, por ejemplo, The Ghost in the Shell, tiene que ver directamente con neurotecnología, claro que sí. Chappie, ¿qué más? Y creo que en España se llamó El hombre y la mujer biónicos, ¿no? Cada uno por su lado.
Y esos son pues peligros, y por supuesto no se nos vaya a olvidar, The Matrix, en este caso. Directamente tiene que ver con neurotecnología y con las posibilidades que, tengo que decirlo desde ahora, están dejando de ser ficción. Y vamos a hablar de eso pues más adelante. Pero querido Fran, cuéntanos cómo será este dispositivo capaz, en cierta forma, de regular algunas enfermedades neurológicas tales como, por ejemplo, el Parkinson. Es decir, los implantes cerebro-máquina que se llaman, o cerebro-computadora. Por cierto que también hay un nombre por ahí que es el IMM en español, que es la interfaz mente-máquina, pero máquina no es correcto, y mente es un término que es preferible no usarlo aquí, porque mente no es todavía un concepto científico. Cerebro sí. Bien. Otra cosa que hay que, antes de responder a la pregunta, otra cosa que hay que matizar en este sentido es el hecho de que hay dos formas de que esto funciona. Hay dos formas, ¿no?, de interactuar con el cerebro, vamos a decirlo de esa forma. Uno es la lectura y la otra es la escritura, así se llama. La lectura significa, igual que uno está leyendo un libro, ¿no? Significa que hay algo escrito que viene a ti, tú eres pasivo, ¿no? Tú estás leyendo una cantidad de información que está codificada, puede ser un lenguaje, puede ser en español, en inglés, en matemáticas, lo que tú quieras, pero la estás recibiendo. Es decir, nosotros recibimos una lectura de la actividad del cerebro en su totalidad, ojalá, todavía no, pero de distintas zonas del cerebro, ¿ok?, que nosotros podemos interpretar esa información a través de imágenes, a través de código, ¿ok?, y entonces para llevar a cabo X, Y, Z procedimientos. En este caso, el encontrar exactamente la zona del cerebro que es afectada por la enfermedad del Parkinson y entonces ir ahí y, digamos, entre comillas, atacar. ¿Qué sería el efecto contrario? Sería la escritura, que se llama. La lectura es pasiva, la escritura es activa. La lectura, digamos, del cerebro se lleva haciendo mucho tiempo, De hecho, quien haya estado en un hospital y por razones de su diagnóstico, de su enfermedad o lo que sea, ¿no?, le han hecho lo que se llama una imagen de resonancia magnética, un IRM, o una tomografía computarizada, un TAC, que se llama, o una tomografía por emisión de positrones, un TEP, que se llama, ¿no? Cualquier persona ahí que esté escuchando, que haya ido, le han hecho una lectura de su cerebro. Se ha leído el cerebro de una forma, y entonces el cerebro de esa persona ha dado X, Y, Z información. Esa lectura. Cuando hablamos de escritura es al revés. Es que somos capaces de implantar a través de este dispositivo interfaz, podemos implantar en el cerebro muchas y variadas cosas, vamos a decir así. En este caso, podemos controlar, ya se ha hecho, en el caso de Parkinson, es detectar ese punto sobre el cual podemos actuar y con una serie de emisiones controlar controlar o hacer que la persona deje de moverse descontroladamente, ¿ok?, incidiendo directamente en el cerebro. Eso es escritura directamente. Estamos actuando sobre el cerebro, activamente. Sí, y otra cuestión es esto que le llamamos las enfermedades mentales, ¿no? No sé, por decir alguna cosa, la esquizofrenia, por decirlo así. El problema que se presenta es el siguiente. Y hablando absolutamente desde lo más llano, que es lo científico, que es lo más llano posible, ¿ok? Todavía no se sabe lo que es mente. Por eso he dicho antes lo que he dicho sobre mental o mente, ¿no? No se sabe lo que es mente. Y como no se sabe lo que es mente, hay que ir, digamos que, a tratar de, digamos que, localizar, focalizar de dónde surgen estas enfermedades al nivel de cerebro, es decir, al nivel material, al nivel de la masa gris, ¿ok? Hay que ir a localizarlo, pero no se sabe lo que es mente todavía.
No se sabe lo que es. Por lo tanto, entonces imaginemos por un momento, tenemos el ejemplo ahí de Neil Harbison. Neil Harbison es el primer ser humano en el mundo a quien se le ha dado el título o el honor de ser el primer cyborg, el primer organismo cibernético, ¿no? En este caso, Neil Harbison tiene una interfaz. Eso es una interfaz porque es un dispositivo que actúa entre el cerebro y, en este caso, la incapacidad que tiene para ver en 3 dimensiones, recuerdo que es. Entonces lo que hace esta interfaz es que a través de, digamos que de unos electrodos estar implantado en esos puntos del cerebro, ¿ok? Y incidir sobre ellos para que esta persona pueda tener una ubicación espacial, por decirlo así, que esta persona pueda ver su entorno en 3 dimensiones. Ese ha sido un gran ejemplo, el de Neil Harbison. Ha sido un gran ejemplo de cómo estas tecnologías están ya ayudando y van a ayudar a personas que están padeciendo precisamente, o personas que no teniendo problemas mentales, cuidado, no teniendo problemas mentales, es personas que están tetraplégicas, por ejemplo, que no se pueden mover y que se pueden entonces comunicar a través de una interfase de estas. Imagino que en el momento que Elon Musk da la cara en los medios de comunicación, afirmando que está trabajando en un nuevo proyecto que es capaz de traspasar, por ejemplo, nuestros pensamientos a un ordenador o incluso, como acabamos de ver y hablar, curar enfermedades neurológicas tales como el Parkinson, la ciencia más ortodoxa ha tenido que dar su punto de vista. ¿Y cuál es este punto de vista, Fran? Pues resulta que la neurotecnología no viene de la esfera privada, que después tiene que ser, digamos que sometida a debate por el estamento científico. Es al revés. De hecho, España tiene históricamente una gran relación con lo que es ahora la neurotecnología, precisamente porque esto empieza, no hace unos 50 años más o menos, que es donde empiezan a construirse dispositivos y formas de leer pasivamente, leer la actividad cerebral e interpretarla y estudiarla, ¿ok? Sino que esto se inicia más atrás, a finales del siglo XIX, con Santiago Ramón y Cajal, que es quien descubre y formula lo que es una neurona, precisamente. Y es en el año 2011, pero permitidme que haga un pequeño excursus histórico aquí, porque creo que vale la pena. Es en el año 2011 cuando otro médico español, el doctor Rafael Yuste, ahí en la Universidad de Columbia en Nueva York, que por cierto debo decir que yo le tuve en mi programa de radio, yo le entrevisté, ¿okay? Donde en 2011 nace, Rafael Yuste es el ideólogo del proyecto Brain, que se llama. Pues bien, fue ahí entonces cuando empezó lo que se llama la iniciativa Brain, B-R-A-I-N, Brain. En inglés esa palabra significa cerebro, pero es un acrónimo que en español se puede traducir como investigación cerebral mediante avanzadas e innovadoras neurotecnologías. Okay. Entonces, lo que sucede con Rafael Yuste y su grupo de expertos es que van y logran hablar con la segunda administración Obama, entonces presidente de los Estados Unidos, en 2000 hasta 2014 fue eso, si mal recuerdo, y logran que eso se convierta en un proyecto propio del gobierno. Ya sabemos que como todos cómo funciona la política, ¿no? Lo que hacen es que se adueñan del proyecto, ¿ok? Y lo hacen suyo, entonces queda ahí pues el proyecto, la iniciativa Brain como una cuestión pública, que es simplemente la investigación de cómo funciona el cerebro, cómo
se lee el cerebro y cómo se escribe en el cerebro. Hago otro pequeño paréntesis aquí. El doctor Rafael Yuste ahora mismo en su laboratorio de la Universidad de Columbia ya puede, esto está publicado, ellos ya pueden injertar imágenes en el cerebro de ratones. El ratón puede, de hecho, verlo en su espacio visual, no está ahí realmente, pero lo puede ver y puede actuar al respecto. Esto, claro, esto va a tener una serie de aplicaciones en el sector médico, por supuesto, que para eso tiene que ver con medicina, en el sector de la medicina y en el sector de la educación. Que luego puede tener otras aplicaciones, sí, también puede suceder. Hablaremos de eso en un momento. Lo que sucedió entonces es que la iniciativa Brain, desde el punto de vista estrictamente académico, se ha hecho cargo de él lo que se llama en Estados Unidos el National Institutes of Health, los Institutos Nacionales de Salud, el NIH, ¿okay? Aunque la iniciativa Brain también fue compartida con otros, con varios centros de investigación del mundo, y por ejemplo, hay una iniciativa Brain aquí en Europa, hay una en China, por ejemplo, incluso en Latinoamérica, especialmente Chile. Chile es muy relevante en este sentido. Bien, no ha habido debate de la ciencia más ortodoxa en este sentido. El único debate es neuroético. Ese es el único debate que puede haber ahora mismo, porque esto viene precisamente, como he dicho, viene del estamento científico más ortodoxo, de hecho. Lo que sí es que los descubrimientos que se han hecho, y entonces la iniciativa Brain también ha entrado en contacto con la empresa privada, lógicamente, y hay empresas que son desconocidas como Facebook y Google que están muy interesados y que han estado desarrollando incluso proyectos por sí mismos. Y de Google en este caso puedo decir que los que quieran pueden ir perfectamente a verlo en patents.google.com, podéis ir a buscarlo. Es la patente A61N1/0531, que son sobre los electrodos para el córtex cerebral. Está patentado y está a la vista del público. Es decir, que difícilmente esto es alguna tecnología secreta o por la que uno pueda pensar que hay alguna especie de conspiración. Lo podéis ir a buscar perfectamente, está ahí a la vista. El proyecto Neuralink podría convertir a los seres humanos en autómatas. Lo digo porque hay personas que incluso dicen que todo esto podría reportarnos o convertirse en algo así como la película Matrix. Bien, según lo que ha dicho Elon Musk sobre el trabajo que va a desarrollar o que está desarrollando Neuralink con sus interfaces cerebro-computadora o ICCs, no hay nada que sugiera que lo que quiera es someternos a todos o algo por el o convertirnos en autómatas. Es todo lo contrario, por lo menos es lo que se dice. Además, yo sigo creyendo que esto de hacer que los seres humanos se conviertan en autómatas es el peor negocio que puedes hacer. El peor negocio que puedes hacer, porque si hay un trabajo, y digo esto como un pequeño paréntesis aquí, señoras y señores del programa Informe Enigma, si hay una gran línea de negocio a seguir para el futuro al que nos vamos a enfrentar, es precisamente la creación de contenido. Y eso lo hacen entre comillas, las mentes humanas. Por lo tanto, volvernos autómatas es un mal negocio de aquí al futuro, Y aunque Neuralink es una de las empresas que está trabajando en este amplio campo, ¿no? Hay más empresas, ya he mencionado a Google, Facebook, hay otra que es absolutamente fascinante que se llama Brain Internet. Ahora la mencionaremos más adelante, ¿ok? Podemos resumir, digamos que en unos 9 puntos, podemos resumir qué es lo que quiere, imagínate una de esas calcomanías para el coche, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Elon Musk a través de su empresa Neuralink? Pues vamos a resumirlo así. Número 1 es aliviar el sufrimiento provocado por enfermedades neurológicas. Número 2, conocer realmente la naturaleza de la
conciencia, con S por favor, e inteligencia humanas. En ambos casos no sabemos qué es la conciencia, ¿ok? No sabemos realmente qué es la inteligencia, no lo sabemos todavía. Esas son palabras que usamos para definir un concepto que son en sí mismos muy vagos. Otra cosa que todavía no sabemos exactamente y que ha sido uno de los más grandes debates filosóficos, vamos a entrar aquí filosófico, e incluso espirituales, voy a decir, para muchas personas que están escuchando, es la cuestión de el determinismo contra el libre albedrío. Nosotros no sabemos todavía si hay libre albedrío, no obstante, hay evidencia que sugiere que no existe tal cosa, que el libre albedrío es más bien son ciertas vamos a llamarle capacidades electroquímicas del cerebro que tiene que pensar de esa forma para poder actuar. Pero no vamos a entrar ahí porque eso sería otro programa, la verdad. Pues bien, número 3. La ganancia de función sobre el cuerpo, la mente y la realidad. Ok, la ganancia de función se conoce como aquella... estamos hablando aquí de la escritura sobre el cerebro, ¿okay? Entramos ahí activamente e incidimos sobre el cerebro. Bien, la ganancia de función es aumentar su función, ¿okay? Su función sobre el cuerpo, sobre eso que llamamos mente y también eso que llamamos realidad. Ya sabemos que la realidad, que es especialmente para las personas que podemos ver en el espectro completo de luz, ¿no? Que podemos ver, pues en realidad estamos percibiendo la realidad a través de nuestros ojos y a través de nuestros sentidos, pero la realidad pues va mucho más allá. Nosotros no podemos ver en ultravioleta, por ejemplo. Veríamos bastantes más colores y veríamos cosas muy raras si nosotros pudiésemos ver en ultravioleta o en infrarrojo, por decirlo así. ¿Okay? Entonces, la ganancia de función. Número 4, la gamificación, que se llama, eso es un palabra de estos tiempos, ¿no? de la jerigonza tecnológica. La gamificación es hacer que algo, o poder enseñar algo, o poder mostrar algo como si fuese un juego, ¿no? Y es la gamificación in situ en realidad virtual. Entonces ya no, para una realidad virtual, donde ya no hace falta llevar estas grandes gafas, y ver algo que está fuera de la visión, sino que está adentro. Igual que los ratoncitos estos que he mencionado yo en los laboratorios del doctor Rafael Yuste, ¿vale? Número 5. Todo hay que decirlo, y somos seres humanos, Jorge. ¿Ok? Sí, tiene que ser, es decir, el diseño de una nueva psicodelia. Y orgasmatron le puedo llamar también, ¿eh? Imagínate una interfaz en el futuro, ¿no? Una interfaz cerebro-computadora por ejemplo, yo quiero tener un orgasmo a las 3 de la mañana, pues activado, punto, ¿no? Esto no es para eso no puede ser un autómata, tienes que ser una persona que tenga poder de decisión, porque al fin y al cabo por Neuralink eso podría ser una línea de negocio. Bien. Luego, número 6, estoy leyendo, ahora mismo estos 9 puntos los estoy leyendo de un artículo que publiqué hace un par de semanas. 16 de septiembre está publicado en mi blog La Revolución Espectral, si lo queréis ir a leer, ¿ok? Bien, decía que el 6 es la fusión entre la biología y la mecánica. Es decir, es la comunicación entre dos paradigmas, y aquí tiene que ver lo que se llama ciencia de materiales. ¿Cuál es de qué van a estar compuestos los materiales que van a ser de puente entre nuestra fisiología y el metal y lo que es supuestamente inerte, o lo que es inerte de hecho? ¿Ok? Y por supuesto que la ciencia de materiales tendrá otra extensión por otro lado también, por supuesto. Bien, 7, y esto no es ninguna broma, Jorge, el despliegue de una telepatía conceptual y consensual. Esto no es ninguna broma. Esto está ocurriendo y se está experimentando con ello. He dicho telepatía, tengámoslo claro. Es decir, cuando yo estoy hablando de telepatía, no estoy hablando de ficción directamente.
sino en un fenómeno que se puede medir, que se puede registrar, en un fenómeno que consiste en la transmisión o en la coincidencia de pensamientos entre personas, generalmente distantes entre sí. Y esto se puede producir sin la intervención de los sentidos o de agentes físicos conocidos. No es broma, ¿eh? Esto puede ser perfectamente posible. Por ejemplo, imaginemos por un momento lo que hacemos nosotros ahora mismo con un teléfono móvil por la aplicación WhatsApp o Telegram o Messenger. No, nos enviamos una foto o nos enviamos un mensaje de texto. Pues imagina que puedes hacer eso directamente generado por tu cerebro a través de una interfase a Juan de los Palos o a María de San Juan, ¿ok? Bien, y número 8 en este caso, y aquí vamos entrando ya en el terreno de la ciencia ficción, pero número 8 sería, como a propósito, una especie de inmortalidad basada en la grabación, la emulación y o simulación, que es diferente, de la memoria humana, es decir, entre comillas, el contenido de tu mente. Todos recordáis aquel famosísimo capítulo San Junípero en la serie Black Mirror. Yo también escribí. De hecho, me ganó, me hizo ganar mi primer artículo escrito en periódico, que es precisamente el capítulo de San Junípero, donde pues digamos que se descargaba el contenido de la mente humana y se metía en un servidor en nube X, con un programa X, para que ahí viviera por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues una especie de inmortalidad basada en esa grabación. Tenemos también por ahí, los amantes de la ciencia ficción, tenemos también por ahí Altered Carbon, la serie esta de Netflix, ¿ok? Que simplemente el cuerpo le llamaban una manga, por decirlo así, un recipiente, y que a través de un dispositivo que puede ser perfectamente una interfaz cerebro-computadora, ¿no? Como las pastillas estas en la parte de atrás del cuello, quienes lo hayáis visto, ¿ok? Por ahí se injerta, pues, la memoria o la mente el contenido de la mente de las personas, y vuelves a ser otra persona, pero a lo mejor viviendo con un cuerpo diseñado para otras atmósferas o planetas. Eso no es ciencia ficción, eso ya se está experimentando con eso. Y finalmente, y como no puede ser de otra forma, porque Elon Musk se le va, y es que hay que reconocer su brillantez, es que él pretende que haya una fusión con la inteligencia artificial. Hay que ser muy claros en esto, con una inteligencia artificial. Y esto de inteligencia artificial, que ahora ya se está dejando de llamar así, por cierto, y en la industria se le empieza a llamar inteligencia aumentada, porque básicamente esto no ha nacido solo, es decir, ha nacido porque son algoritmos que nosotros los seres humanos hemos diseñado, hemos formulado, y que lo que hacen es aprender por sí mismos. Pues bien, esta fusión con una inteligencia artificial paulatinamente daría paso a lo que se llama una superinteligencia. Y él en eso está basándose en uno de los escritos, en un libro además buenísimo, que es de un filósofo sueco llamado Nick Bostrom, que es uno de los adalides hoy en día, y formuladores de lo que se llama el transhumanismo tecnológico, porque hay otras formas de transhumanismo, eso podemos hablar otro día de eso al respecto. Y yo agregaría un 10, pero este número 10, en este caso, no sería solamente por la empresa Neuralink, sino no solamente la iniciativa Brain, que es el estamento científico desde donde todo esto parte prácticamente, sino que otras empresas que están trabajando como BrainTernet, ya lo he dicho. BrainTernet es Pantanovich, y lo que quiere este hombre es hacer la lectura del cerebro para que el cerebro se conecte directamente a Internet. Por eso se llama BrainTernet, que es la unión de las palabras en inglés brain e Internet, que sería cerebro e Internet. Bien, este número 10 es una realidad. Estamos hablando de lo que se debería llamar la
o lo que ya se está dando a llamar, en español vamos a tratar de decirlo, que sería la conectómica. ¿Okay? El conectoma tiene que ver precisamente con vamos a llamarle lo que hay dentro de nuestra cabeza y a través de todo el sistema nervioso, digamos que en el ecosistema de todo el sistema nervioso, en el cual, y para que los estimados oyentes se hagan una idea de qué estamos, de lo que somos realmente, o de parte de lo que somos. Es que estamos hablando de que en promedio cada ser humano tiene unas 100.000 millones de neuronas, ¿ok? 10 a la 11. Bien. Pues de esas 100.000 millones de neuronas, cada una de esas neuronas, cada una de ellas tiene el potencial de conectarse, de crear 100.000 conexiones. Entonces, si tú multiplicas el número de conexiones posibles, es astronómico, astronómico se queda poco. El número de conexiones posibles entre neuronas es infinito, es enorme, es indeterminado ahora mismo. Entonces la cuestión es esta. Es de crear una especie de conectómica y voy a inventar un palabra aquí que sería un ciberconectoma, ¿ok? Es decir, cuando hablamos de ciber, no hay que pensar en máquinas. O cibernética, por ejemplo, desde su origen, la cibernética tiene que ver con el término griego kibernetes, que significa gobernar. Gobernar en el sentido de que puedes ejercer control en una serie de procesos y de procedimientos. Es así como nace el término cibernética. No es simplemente una máquina que pensar en eso que es algo de metal y punto. No es el caso. Pues bien, el número 10 es más bien una pregunta porque este ciberconectoma no es Borg. A los amantes de Star Trek os recordaréis lo que es el Borg, aquella mente colmena que se llama, ¿no? Las series de Star Trek, en donde los individuos no son individuos, sino que son miembros de una colmena, de una mente colmena que va por el universo y es una civilización tipo 4 según la escala de Kardashev, etcétera. No se trataría de eso, se trataría de que teóricamente, por supuesto, el ciberconectoma se trataría allá en el futuro, ahora no, pero se trataría más que todo de que cada miembro de la especie humana, por su voluntad, esto es importantísimo, por su voluntad, quiera estar conectado, entre comillas, telepáticamente, entre comillas, por favor, a todos los miembros de la especie humana, pero reteniendo su individualidad, ¿ok? Y permitiendo, a través de una serie de permisos y de autorizaciones, permitiendo el acceso a sus pensamientos. Y en eso estamos a un punto de ver una de las preguntas que tú muy bien has hecho, Jorge. También, Fran, suenan campanas de especulación que aseguran que este dispositivo podría conectar nuestro cerebro humano a nuestros dispositivos móviles. ¿Esto es cierto o ya empezamos un poquito como hemos hablado anteriormente, con memes en torno a Neuralink? Bueno, si se especula, si eso es una forma de especular, han llegado muy muy tarde. Porque esto ya es más bien antiguo. Esto ya está incluso demostrado perfectamente. Por ejemplo, en marzo de 2011, en la revista de Neural Engineering o Ingeniería Neural, 2011, hace más de 9 años, se publicó un artículo científico llamado precisamente La comunicación cerebro-teléfono móvil
la interfaz de comunicación teléfono móvil cerebro para la comunicación en la vida diaria, ¿ok? Y fue publicado precisamente por 2 estudiantes de la Universidad de California en San Diego y uno de la Academia China de Ciencias. Otro ejemplo es el de Dennis DeGray. Dennis DeGray en el año 2017 envió un inusual mensaje de texto a un amigo suyo que decía algo así como: sostienes en tu mano el primer mensaje de texto enviado de las neuronas de un individuo al dispositivo móvil de otro individuo. Este es un hombre que tenía 66 años, en aquel momento, 66 años, y llevaba 10 años paralizado, pudiendo entonces comunicarse en 2016, que es cuando se le implantaron precisamente 2 microchips de silicón en su córtex motriz, imaginando. Le enseñaron haciéndolo a través de eso que hemos llamado gamificación anteriormente. Le enseñaron a hacerlo imaginando un videojuego, ¿okay? En su mente, ¿no? Un videojuego, y haciendo que las neuronas visualizaran letras y enviándolas como mensajes. Que como podéis observar ya, esto más bien ya es antiguo. 3 años en tecnología, 3 años... son más bien 20, así que esto ya es antiguo, es historia. Pero claro, todo esto apunta a que nos va a convertir aún más, si cabe, en más esclavos de la tecnología, como si no estuviéramos ya suficientemente enganchados a Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, ahora de repente Neuralink. Pues estoy en desacuerdo con por supuesto, la pregunta es muy buena porque la pregunta se la hacen muchas personas, pero yo estoy en desacuerdo con que la tecnología nos hace esclavos. Acabo de publicar, por cierto, otro artículo dedicado a algo que es diferente de esto, que se llama sobre el documental este de Netflix que se llama El Dilema Social, que precisamente dice que somos esclavos. No somos esclavos. De lo que somos esclavos es de nuestra propia falta de comprensión acerca de cómo impacta la tecnología o las tecnologías en nuestro día a día. De eso sí que podemos ser esclavos. Y también pasa esto, Jorge, y a los estimados oyentes, por supuesto, hay que tomar esto en cuenta. No es un tiempo cualquiera, La tecnociencia, o ciencia y tecnología, yo prefiero llamarle tecnociencia porque la tecnología fue primero que la ciencia, ¿ok? La tecnociencia ha llevado, mundialmente hablando, nos ha llevado a una encrucijada en ese sentido. Y cuando uno, como en la vida de uno mismo, cuando llegas a una encrucijada tienes que ver qué es lo que vas a hacer. Y la naturaleza nos enseña a que cuando esas cosas suceden, básicamente hay 2 caminos. O evolucionas o te caes. Ahora, lógicamente no nos queremos caer. El que quiera caerse significa que quiere volver a vivir en cavernas porque cree que esa forma de vida es más adecuada para sí mismo. Y me parece muy respetable que sea de esa forma. Por la otra parte, cuando uno considera que hay que evolucionar, claro, hay que decirlo y hay que ser consciente de qué forma vamos a evolucionar. El proyecto Neuralink o la empresa Neuralink es una empresa de varias grandes empresas tecnológicas que ahora ya se pueden llamar neurotecnológicas, que cada una por su parte está llevando a cabo investigación, desarrollo e innovación, que tendrán sus propias líneas de negocio, sus propias líneas de investigación. En el centro de todo eso, o digamos que hay un gran círculo que engloba todo eso, podemos llamarle, si recordáis el proyecto del genoma humano, este es el proyecto del conectoma humano. Así es como podemos llamarle perfectamente. ¿Ok? Y hablando de la encrucijada donde hemos llegado, ¿no? Aquí recordamos las palabras del gran Marshall McLuhan. Palabras de hace 60 años, no es de ahora. Marshall McLuhan dijo, nosotros diseñamos las herramientas y ellas entonces nos transforman.
precisamente la tecnología como una extensión de nuestros sentidos, como ya hemos visto, como una extensión de nuestros sentidos, lógicamente no podemos ser esa especie de, como en las religiones abrahámicas, ¿no? Que ese Dios que es totalmente ajeno a las leyes naturales y que está ahí ordenando sin saber lo que está ordenando, porque claro, si es ajeno a las leyes naturales no sabe lo que está haciendo, tiene que saberlo. Pues bien, la cuestión es que aquí nosotros somos parte del mundo natural y todo lo que hagamos y pensemos son parte del mundo natural. Una ballena azul y un camión de 18 ruedas, ¿ok? Son ambos partes del mundo natural, solamente que otro ha sido diseñado por uno de sus seres. Y el ser que, digamos que puede ser a lo mejor el más, si no el más inteligente, por lo menos sí el más complejo. Bien, lo que trato de decirle a los oyentes es que no hay esclavos de la tecnología. O por lo menos digamos que en la zona de Occidente, vamos a llamarle culturalmente, hay otros sitios donde sí se puede considerar eso, en este caso es China. Bajo nuestro sistema ético, nuestros valores, nosotros consideramos que los chinos son esclavos de su propio gobierno. Ellos no lo piensan así. Y la mayoría de los que he conocido fuera de China tampoco piensan así. Es su sistema ético. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué sistema de valores uno va a observar algo que no es de su entorno. Porque seguimos cometiendo además ese error, históricamente hablando. Pues bien, no nos haría más esclavos. Al contrario, vendría a redefinir algo tan profundo como la neurotecnología, vendría a contestar preguntas como lo que he dicho anteriormente. Ojalá podamos llegar a contestar la pregunta de qué es la mente y si es real. ¿Qué es la realidad y si es real? Disculpad el pleonasmo, por favor. ¿Qué es la consciencia con S? ¿Ok? ¿Qué es la conciencia y si eso es cierto? Es decir, el sentido de identidad, en este caso, especular. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir ahí porque necesitamos estas respuestas. Y necesitamos estas respuestas porque necesitamos evolucionar como todo el mundo natural lo hace. Todo el mundo natural lo hace. De una forma menos compleja, pero lo hace. Vamos encarrilando la recta final de nuestra charla. Fran, ¿podrían los gobiernos usar esta tecnología para saber en qué pensamos, dónde estamos en cada momento, lo que comemos, absolutamente para saber todo lo que hacemos en cada minuto? Es una muy buena pregunta, Jorge, extraordinaria pregunta. La cuestión, si tú me permites, voy a cambiar el modo del verbo podrían, que es condicional, por podrán, porque esto ya se puede hacer, ¿ok? Ya se puede saber qué estás pensando, incluso qué es lo que estás imaginando. Es otras dos palabras que tenemos que la neurotecnología irá a redefinir luego, que es pensamiento e imaginación. Bien, pero ya se puede saber, ya se puede leer qué estás pensando. Se puede hacer, ¿ok? Por lo tanto, ¿podrán los gobiernos usar esta tecnología para controlarnos? Sí podrán. No obstante, cuidado, no obstante, el doctor Rafael Yuste, volviendo hacia atrás un poco, con la iniciativa BRAIN y ahora con digamos que con el proyecto del conectoma humano, ¿ok? El doctor Yuste, cuando ellos reciben de la administración Obama, reciben la benedictio, por decirlo así, ¿no? Reciben la benedictio y esto se convierte en política de Estado. En Estados Unidos esto es política de Estado, ¿eh? Y está haciéndose a través de los institutos nacionales de salud, a pesar de que emprendedores como Elon Musk y su empresa Neuralink, o Pantanovich y Brain Internet, o Google o Facebook, pues van más por delante porque tienen que ir más por delante porque eso precisamente
es lo que hace acelerar los mercados. Recordad que nosotros somos parte de los mercados. Pues bien, decía, para controlarnos, bien, sí podrán. ¿Cómo se evita eso? Es un nuevo contrato social. El doctor Yuste ha estado dando una serie de conferencias alrededor del mundo y de hecho tiene un proyecto que se ha detenido debido a la cuestión de la pandemia de la COVID-19. No se llama coronavirus, se llama COVID-19, ¿ok? Y se ha detenido este proyecto de que en Chile, precisamente, porque Chile va a convertirse en el primer país del mundo en injertar los neuroderechos en su constitución. Un proyecto absolutamente fascinante que está llevando a cabo el doctor Rafael Yuste, ¿ok? Que es sobre los neuroderechos y la neuroética, es decir, cuáles son los límites legales por los cuales una empresa privada también, porque a lo mejor en el futuro muy próximo, a lo mejor yo quiero descargarme a mi interfaz cerebro-computadora, el mío, yo quiero descargarme una aplicación de Sara, por ejemplo, ¿ok? Y yo quiero que esa interfaz directamente en mi cerebro me diga, oye, mira qué chaquetas tenemos aquí, o si es una mujer o a quien le gusten los vestidos, mira qué vestido más guapo para esto, con los zapatos o los tacones altos, etcétera. Ok, yo voy a ser capaz, igual que lo hacemos con los teléfonos móviles hoy en día, que los utilizamos muy mal la mayoría de personas, y por eso nos hace esclavos, porque no los usamos bien, ok. Eso se va a usar o se desplegaría de la misma forma. Unos neuroderechos, unas nuevas leyes de privacidad, ¿ok? Y aquí entramos también en un terreno que es inmenso de posibilidades, que tienen que ver con estrategias basadas en cadena de bloques, en blockchain, a través de algoritmos de inteligencia artificial, y es muy grande para explicarlo en un solo programa. Pues bien, la cuestión es que sí podrían, ¿ok? No deberían, vale. No deberían porque precisamente para eso se está creando esta declaración, vamos a llamarle esta Declaración Universal de Neuroderechos Humanos, ¿ok? Porque los derechos humanos como los conocemos están ya, básicamente son de otro siglo y para poco sirven hoy en día, ¿ok? Así que en eso ya se está trabajando y se está trabajando muy bien. Podéis ir a buscar, por ejemplo, en la web, podéis ir a buscar neuroética y neuroderechos, porque además el doctor Yuste y su equipo y otros equipos publican directamente en español, así que en ese sentido no hay problema. ¿Saber qué pensamos? Bueno, uno querrá que ciertas personas sepan lo que uno piensa, digo yo, habrá personas con las que yo quiero compartir o no, qué es lo que yo pienso de tal cosa, cuál es mi ideología, o qué pienso de tal tema, o qué es lo que voy a hacer mañana, o qué tentaciones tengo, también eso. Entonces estamos hablando de un nuevo contrato social, de neuroderechos en los que ya se está trabajando. Ahora sí, querido Fran, con esto concluimos nuestra charla de esta semana. Como siempre, compañero, un placer que hayas estado en nuestro espacio y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación, estimado Jorge, y bueno, hasta la próxima, y que espero haber aportado información para los oyentes. Muy buenas noches. Y ahora, queridos amigos, de nuevo y por segunda semana consecutiva nos adentramos en psicofonías y casas encantadas con Yolanda Martínez en Voces del Más Allá. Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Platja d'Aro, con Jorge Ríos.
¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Porque sabemos lo importante que es para ti sentirte bien en tu casa o en tu negocio, en Steel No Fred Palamos nos hemos marcado ese objetivo. Somos expertos en instalación, reparación y mantenimiento de frío industrial, comercial, climatización y aire acondicionado, con más de 35 años de experiencia. Nos encontrarás en la calle Salvador Albert y Pey, número 45 de Palamos, o bien en los teléfonos 972 31 47 42 o en el 629 53 58 11. Steel No Fred Palamos, porque tu bienestar nos interesa. Este espacio está patrocinado por Verde Limón Palamos. Hay un mundo paralelo, un universo invisible que hace frontera con el nuestro. Un lugar que se quiebra con voces del más allá. Con Yolanda Martínez. No puede ser aquí. Lo hace bastante bien. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¿Se supone que esto da miedo? Solo quiero salir de aquí. Queremos irnos. ¿Qué pasa? No me hagas daño. ¿Queréis que os enseñe mi cara? Y ahora sí ha llegado el momento de adentrarnos de nuevo en esas casas encantadas, en esas psicofonías, en ese tema que tanto miedo pero a la vez tanto os apasiona. Y lo hacemos, cómo no, con Yolanda Martínez. Yolanda Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Muy bien, aquí estamos. Como ya he dicho en la introducción, segunda semana consecutiva hablando de fantasmas y psicofonías, algo que parece que a la gente le gusta mucho. ¿Por qué crees que ocurre esto, Yolanda? Bueno, yo creo que a la gente le gusta este tema porque ¿quién no ha tenido alguna experiencia así? De que le sucedan cosas en su casa o que le hayan contado alguna cosa. Es un mundo que gusta, que todo el mundo, pues experiencias propias o porque han escuchado y son temas que normalmente suelen gustar mucho. Casas encantadas. Esta palabra es muy importante. Casas. Y sobre todo tú tienes alguna anécdota, Yolanda, que contar al respecto en tu casa. Sí, es curioso porque cuando la semana pasada hablé del fin de semana que pasé con mi familia en una casa donde el enchufe del calefactor se encendió, pues nos lo encontramos desenchufado encima del mármol bien puesto, pues fue muy curioso. Porque, bueno, me comentaron que cómo es posible que viendo eso me quedara en esa casa pasando el fin de semana allí. Y yo dije que, bueno, que eso no había importancia, estábamos muy acompañados por la familia y no hay problema. El problema lo tengo en mi casa ahora, que hace un tiempo que me dio por encender el portátil, cargarlo, y cuando fui a desenchufarlo por la noche vi que estaba desenchufado. La verdad es que me quedé un poco parada diciendo, ¿quién ha podido desenchufar el portátil si aquí no ha subido nadie? Bueno, no le di mucha importancia, pero otro día fui
y lo volví a enchufar. Y curiosamente, delante mío, el enchufe salió disparado. Se me desenchufó y salió disparado el enchufe del conector y pensé, bueno, ¿qué ha podido pasar? Y entonces pregunté a un lampista y ese lampista pues bromeó un poco porque sabe a lo que me dedico, al mundo que me dedico, y me dijo, debes tener algún fantasma en casa. Entonces yo quiero hacer una pregunta. ¿Algún lampista, algún electricista, alguien que entienda de este mundo, es normal que te escupa los enchufes? Pues el problema que estoy teniendo yo en mi casa ahora mismo, porque no puedo enchufar el ordenador en ese enchufe porque me los desconecto. Al parecer, Yolanda, te escupe mucho, porque en aquella casa que pasaste esos días de vacaciones, también en cierta manera escupieron aquel calefactor. Sí, así es. Allí lo que es curioso, porque en aquel lugar el enchufe quedó bien puesto encima del mármol, colocado como que a conciencia. Esta vez el enchufe en mi casa saltó, yo lo vi con mis propios ojos, cómo saltó por los aires. Además, en la habitación de arriba tengo parquet en el suelo y el ruido que hizo fue tremendo porque fue el clock. Además, un enchufe del portátil es bastante grande, no es un enchufe pequeño, sino es bastante grande y hizo bastante ruido. Y la verdad es que me sorprendió mucho. Entonces, yo lo pregunté, pero el señor lampista, como me conoce muy bien, me dijo, bueno, eso es que debes tener algún fantasma en casa. Digo, pero que yo lo digo en serio, es normal que suceda eso. Entonces, como sé que mucha gente escucha Informe Enigma, pues yo pregunto, dejo al aire, ¿es normal que salgan disparados de esa manera o no? ¿O realmente tengo aquí un visitante que, por cierto, no me ayuda a pagar el alquiler? O sea que habrá que comenzar a cobrar el alquiler. Acordaos, querida audiencia, que la semana pasada hacíamos sobre todo hincapié en que estos temas no siempre ocurren en esas maltrechas casas perdidas en medio del bosque, ¿no? Que al llegar la noche prácticamente nadie se atreve a entrar, sino que ocurren en lugares, pues como veis, la casa de Yolanda, la casa donde Yolanda fue de vacaciones. Allí donde va Yolanda pasa siempre algo, ¿no? Pero que ocurren en lugares de lo más común, de lo más normal. Lugares como yo plasmo en un libro que se titula 20 puertas hacia el más allá. Son 20 investigaciones que he hecho yo con otros compañeros, entre ellas Yolanda, y en este libro de Ediciones Bernacchi, que podéis encontrar disponible en Amazon, encontraréis, como digo, muchos de estos lugares atípicos pero comunes, porque son lugares que visitáis a diario y lugares que sobre todo están inmersos en la Costa Brava. Tú, Yolanda, me has acompañado a alguno de estos lugares. Sí, así es. Lástima que la mayoría no tenían enchufes y no pudimos ver cómo saltaban los enchufes, pero la verdad es que estaré agradecida toda la vida de poder compartir muchas historias que has podido escribir con tu puño y letra, ese libro que tanto te ha costado escribirlo, y no solo escribirlo, sino el trabajo y años que te has dedicado a investigar a sitios. Y sobre todo hay un lugar muy especial para mí, Sant Pere de Rodes, que gracias a ti pudimos estar allí de noche, mucha gente, y es una experiencia que no olvidaremos nunca. Yolanda, sé por tu pasión por el cine de terror, aunque también sé lo que te enfada que te desmonte las películas, pero hoy no vengo para eso. Pero a cuestión de lo que estoy diciendo, esta pasión que tienes por el cine de terror, nos has acompañado muchísimas veces a estos lugares, a estas casas y casos. ¿Dirías que el cine supera la realidad? Bueno, no tiene nada que ver. Realmente no tiene nada que ver. La realidad es otra, muy diferente al cine. El cine está para eso, para hacernos pasar un rato de suspense. No digo que cuando te metes en esos lugares de noche desconocidos lo pasas mal, porque al final es lo que hablamos, es desconocido, pero realmente que lleguen a pasar esas cosas, pues la verdad no tienen nada que ver. Hay que vivirlo, las experiencias son muy diferentes. Sí que tienes anécdotas o tienes situaciones donde te llevas unos sustos tremendos, pero a veces incluso con los mismos compañeros. Recuerdo perfectamente cuando Raúl Ansola nos acompañó en una de esas investigaciones. Yo a mis compañeros los tenía todos, pues los conocía más o menos, y Raúl aquel día pues llevaba una linterna en la frente y iba vestido todo de negro, y la verdad es que el grito que me di fue increíble.
él gritó aún más y bueno, aquello se convirtió en un show. Quiero decir que a veces los sustos nos los llevamos entre nosotros, pero suceder como en el cine, desde luego, no tiene nada que ver, nada. Con esto queremos decir que los crucifijos no dan la vuelta, que las personas no doblan la cabeza, ni vomitan, ni hablan en idiomas extraños, que no vuelan puertas, que no hay fantasmas con cadena, que todo es bastante normal. Ahora, aparte, dejando de lado este toque humorístico, a Yolanda le habéis escrito muchos de vosotros con el anterior programa de Casas Encantadas, y es curioso cómo os da miedo, pero a la vez escucháis el programa, ¿no? Cómo este sí y no, este tira y afloja, ¿verdad, Yolanda? Así es, eso nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Salimos de una investigación y lo primero que te pido siempre es, por favor, limpia lo que has sacado, qué es lo que había ahí. O sea, nos interesa muchísimo saber realmente lo que hemos sacado y hemos encontrado. Esta noche vamos a escuchar alguna psicofonía que sinceramente pues da mucho que pensar, da muchísimo que pensar. Así que cuando quieras, Jorge. Exactamente, vamos a escuchar de nuevo psicofonías si nos adentramos en un piso particular de Barcelona, del cual vamos a mantener el anonimato tanto de la población como de los propietarios. Escucharemos una primera psicofonía que dice: al infierno te gusta. Vamos a escucharla. Bien, ahí la teníamos, al infierno te gusta, Yolanda. Pues esa la verdad es que pinta como un poco, da un poco de cosa esa, La verdad es que esa es de las que depende del lugar donde estés grabando y quieres comprobar y oyes eso y son de esas psicofonías que te dejan helada. Entonces yo creo que superamos una película de terror. Vamos a escuchar otra de este domicilio y en este caso yo me encontraba solo en una habitación grabando y había otra grabadora testigo fuera. Curiosamente, dentro de aquella estancia donde yo me encontraba no capta absolutamente nada, pero la del exterior graba algo así como él está dentro. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí? Curiosa la capacidad de ver lo que hacemos, pensamos y todo aquello que estamos llevando a cabo, ¿verdad, Yolanda? Así es, además es una respuesta, dijéramos, pues se le llaman respuestas cuando interactúas con inteligentes, ¿no? Sería así, que estás preguntando algo y está dentro, como que te está invitando a decir, el que estás buscando está dentro, ¿no? Me gusta este tipo de psicofonía, la verdad es que porque interactúas con ellos. Vamos a escuchar una que sé que a Yolanda le gusta mucho, le llamó muchísimo la atención. No es que digan nada fuera de lo común, nada del otro mundo que nos impacte, pero lo que sí que es sobrecogedor es la claridad y la facilidad con la que se entiende esas tres, ¿cómo podríamos decirlo?, sílabas, ese En este caso lo captamos dentro de un museo que actualmente lo estamos sometiendo a investigación, que es el Museo de la Pesca de Palamós, un lugar donde se han podido ver manifestaciones fantasmales, donde se han escuchado a ciertas entidades cantar, incluso yo lo he podido escuchar en directo. Y un día, grabando psicofonías, obtuvimos algunas muy claras, entre ellas esta que vamos a escuchar, recordar, Caso te responde. Un momento. Caso te responde. Un momento. Caso te responde. Un momento. ¿Ya habéis escuchado Yolanda? Es impresionante. Recuerdo perfectamente cuando me pasaste esta psicofonía que te decía, a ver, Jorge, es que es lo que comentábamos el otro viernes, es que cada vez me choca más, porque es como que había alguien más. Yo te decía, ¿estás seguro que no había nadie más? Porque el es como, que estoy aquí, y es una voz tan
tan común, es una voz que no aparece en psicofonía. Es impresionante. Yolanda, ¿tú crees que de alguna forma estas entidades se pueden quedar ancladas a un lugar o su voz, algún acontecimiento trágico, puede deambular una y otra vez hasta que nosotros lo captamos? Pues yo creo que sí. Después de ver la segunda temporada de Bly Manor, que es La maldición de Bly Manor, a mí me ha apasionado esta serie y tengo que entender que la segunda temporada es muy casual que cuando fallece una de las protagonistas, ella se queda anclada en la habitación donde ella fallece y no sabe cómo salir de allí. Entonces yo creo que sí, que hay muchas almas que cuando se niegan a irse, hay muchas personas que a mí vienen a mi consulta y a veces me dicen, es que me da miedo no perderme o no encontrar. Digo, es muy fácil, vete hacia la luz, pero hay gente que no, que antes de irse dicen, no, me voy a ir de aquí. Entonces cuando yo vi La maldición de Bly Manor y vi que esa mujer que había fallecido se negaba a irse, no podía salir de esa habitación, no podía porque no sabía encontrar la salida. Entonces sí creo que se quedan anclados en un lugar y es muy difícil salir de ahí. ¿Por qué digo esto, queridos amigos, querida audiencia? Porque las grabaciones que vamos a escuchar a continuación las grabé en mi estancia en Menorca mientras asistía a un congreso. Tuve la oportunidad de visitar el castillo de la Mola, o la fortaleza militar de la Mola, ¿no? No es que sea muy antigua, no le podemos dar muchos siglos para atrás, pero al parecer sí que ha tenido diversas confrontaciones que han marcado su historia y su legado. Yo me encontraba en un túnel absolutamente en solitario, digamos que en la pared derecha donde yo estaba grabando tan solo tenía un acantilado y el mar abajo. Sin embargo, se capta esta voz que dice son brazos de ira, pero ¿qué es lo sorprendente? Lo sorprendente es que tras esta voz se escucha claramente lo que es una ráfaga de disparos. Vamos a escucharla. Son brazos de ira. Son brazos de ira. Son brazos de ira. Son brazos de ira. Se escuchan las olas de fondo, se escucha el oleaje golpeando en la pared de aquel búnker. Os recuerdo la fortaleza de la Mola en Menorca, podéis encontrarlo en San Google, una fortaleza militar. Yolanda, disparos, ira. La verdad es que es impresionante escuchar una psicofonía así, porque además es alguien como si lo estuviera viendo de lejos y son brazos de ira, como que qué horror, ¿no? Lo que está viendo, y es lo que venía a contar de La maldición de Bly Manor, que es alguien que se quedó ahí atrapado, que para él vivió una experiencia horrible y le ha quedado allí como atrapado. No podríamos decir si es algo que se ha quedado ahí, que aún reside ahí. A veces no sabemos si pueden ser residuos, si es alguien que se ha quedado ahí. Es que son tantas preguntas, pero la verdad es que impresiona mucho sacar este tipo de psicofonía. Buscar la fortaleza de la Mola en la isla de Menorca y veréis que es toda una ciudad amurallada, lugar donde vivían los soldados con sus familias y demás. ¿Y por qué digo esto? Esto viene a coalición de la siguiente grabación que vamos a escuchar. Es en el mismo lugar, no en aquel búnker, en este caso era dentro de una caserna donde había una serie de carruajes expuestos y conseguí grabar esta voz infantil que dice vas sintiéndome. No sé si a vosotros, queridos amigos, querida audiencia, os pasará, pero cada vez que escuchamos una voz infantil se nos estremece todo el cuerpo, ¿no? Parece que hemos rozado ya esa parte de la inocencia, como si los más pequeños de la casa nos doliera escucharlos en este tipo de grabaciones. No sé tú qué sientes o qué opinas al respecto cada vez que escuchas una voz infantil, Yolanda, en una psicofonía. La verdad es que son de las que menos me gusta, no me gusta nada escucharlas. Además, no escucho una, escucho varias. Es como varios. No es una, son varios niños. Entonces, se me hace un poco. Realmente
pues para mí es muy importante la voz que salga de una psicofonía, si hoy es la voz de una mujer más madura, un hombre más maduro, pero cuando son niños la verdad es que me toca bastante la fibra, son psicofonías que me estremecen bastante. Viajamos de Menorca y nos vamos a Cataluña, concretamente a Montserrat, al Hotel Colonia Puig. Allí me encontraba yo pasando por un agujero por el que apenas entraba y tenía mi iPad en la mano. Curiosamente se graba una voz que tiene una cierta tonalidad parecida a la mía. Yo estaba completamente en silencio, pero sea lo que fuere, cogió el sonido ambiente, lo moduló y, como digo, hay personas que incluso dudan en si realmente fui yo o no fui yo el que hablé. Vamos a escuchar a continuación esta voz que dice: el plan 8 estaba muerto. El plan 8. El plan 8. El plan 8. El Colonia Puig, un hotel muy importante, un signo de referencia en la montaña de Montserrat y sobre todo recordado por haber sido un hospital de sangre durante la Guerra Civil. Yolanda, el plan 8. El plan 8, madre mía, pues no sé, pero esta me impresiona bastante. Tengo que decir que antes de poner esta psicofonía, a ti con el micro también ha quedado un poco psicofonía en la voz que te ha salido, ¿eh? Quiero decir que hemos tenido una psicofonía en directo, pero que realmente el plan 8 impacta bastante, porque son dos voces, o sea, es plan 8 y luego se oye lo que dice, y la verdad es que estremece, es lo que te comentaba, ¿no? Que no sabes diferenciar una psicofonía con lo que es la realidad. Vamos a ir encarrilando la recta final y fijaros que prácticamente estas grabaciones o esta última parte las estamos inclinando en conflictos bélicos. ¿Por qué digo esto? Menorca, la Fortaleza de la Mola, ahora el Hotel Colonia Puig, que sirvió como un hospital de sangre. Bien, ahora nos desplazamos a la ciudad de Girona y concretamente a las casernas de los alemanes, aquellos mercenarios que fueron reclutados por Girona para defenderse de aquellos ataques exteriores. ¿Qué ocurre? Que aquella noche precisamente Yolanda estaba conmigo y estas grabaciones que vamos a escuchar a continuación vienen de aquel lugar. La primera, la voz de un hombre que dice algo así como: dale el pulso. Sí, recuerdo perfectamente esa noche. Yo estaba bastante tranquila, tengo que decirlo, que cuando estoy bastante tranquila en los sitios es que no... Pero esta psicofonía sí que da... De eso sí que es más psicofonía y da un poco de yuyu. Dar el pulso, a saber, igual a alguien ahí que se estaba quedando sin pulso, no lo sabremos nunca, ¿eh? Bueno, captamos muchas voces aquella noche y muchas son incongruentes, como la que viene a continuación, una que dice: parece un maniquí. Bueno, ahí tenemos tonalidad y velocidad femenina y dice: parece un maniquí, Yolanda. Sí, se oye perfectamente como es una mujer que dice parece un maniquí. Pues no sabremos a quién se refería, que parecía un maniquí. Oye, no, pero es curiosa, ¿eh? Esta psicofonía es muy curiosa. Nos encontramos siempre en esta misma tesitura. Escuchamos una voz, creemos imaginar, pero nos falta ese pequeñito detalle, ¿no? Nos falta ese pequeñito empuje que es poder ver a través de un objetivo qué o quién nos está hablando. Ponemos punto y final a este Casas Encantadas, psicofonías, voces del más allá, con una grabación que no tiene nada que ver, en este caso ya con lo militar. Esta voz que vamos a escuchar a continuación, que dice algo así como pobre, se obtuvo en la ermita de Fitó. Esto tiene más que ver con una leyenda, con una tradición de ciertos ladrones que asesinaron, al parecer, al sacerdote que había allí, y sus cabezas colgaron durante varias décadas del camino que llevaba a Fitó. Pero eso es historia aparte, eso es para escribir un libro aparte, literatura aparte. Vamos a escucharla. Pobre. Lo peculiar de esta grabación es que se escuchó en directo, lo que se conoce como mimofonía, es decir, antes de que tú lo puedas captar, a viva voz se escucha esta grabación. Yolanda, pobre.
Curioso, ¿eh? Pobre, normal que se quede pobre. Tengo que decir que yo he tenido una ¿cómo has dicho que, perdona, que se llama? Mimofonía. Pues eso mismo tuve yo la primera vez que te conocí y pude escuchar una en directo. Además, era mi primera vez y la voz era de una mujer llamando la atención, como diciendo, ¿dónde vais allí si estoy aquí? Y me chocó muchísimo porque fue en directo y mi primera salida. La primera vez de Yolanda, cuidado con eso, su primera vez, y esta voz a la que ella hace mención fue la mítica ya y archiconocida casa de Can Busquets. Sí, así es, fue en Can Busquets, la primera vez que salí contigo a grabar psicofonías, a conocer este mundo que me apasionaba, porque yo ya, como comenté la semana pasada, venía de seguir a los buscadores de fantasmas, a Zack, a Aaron y a Nick, y era una apasionada y bueno, estas experiencias las viví contigo y curiosamente pude escuchar la voz de una mujer llamándonos, diciendo que por qué íbamos hacia allí si está allí, y fue muy curioso la voz porque fue en directo. Cerramos aquí Voces del Más Allá. Recordar que aunque esta semana no se hayan hecho lecturas de tarot, Yolanda sigue haciéndolo a nivel personal. Yolanda, formas de contacto. Pues por Instagram, Yolanda Martínez 544. También me podéis llamar al 647-552954, al 647-552954. Y vosotros, queridos amigos, querida audiencia, si queréis que volvamos a hacer otro Casas Encantadas y Psicofonías, pues tenéis a partir de este momento todas nuestras redes sociales a vuestra disposición. Os podéis poner en contacto conmigo, con Yolanda, o a través de iVoox, o si no a través de Facebook. Yolanda, nos escuchamos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta el viernes que viene. Chao. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro espacio de esta semana. Nosotros regresamos dentro de 7 días con otras apasionantes historias.